esto que se ha dado en Chile recientemente, recordemos algunos datos tanto de primera como de segunda vuelta, esta, eh, esta especie de unidad de la izquierda, una única candidata, Janet Jara, además unidad, segundo, candidata del oficialismo, es decir, del partido en función de gobierno, con la estructura de gobierno, con las posibilidades de campaña que da dirigir el Estado y el gobierno, frente a unas derechas fragmentadas, ¿no? Varias derechas. Entonces, es decir, en lugar de beneficiarse del efecto unidad versus dispersión, los resultados que han mostrado en la primera vuelta han sido resultados decepcionantes para la propia izquierda, sus peores resultados. Por eso es de que ya después de la primera vuelta se anunciaba como improbable la posibilidad de que Janet Jara ganara a José Antonio Cast. Otra cosa muy interesante que se ha visto en esta elección, en la primera vuelta en Chile, pero que también se está viendo en otros sistemas políticos, es esta debilitamiento o también caída de la centro derecha. Aquí con nuestras diapositivas, ese es el título que intenta agrupar lo que vamos a reflexionar en los siguientes minutos, que se llama doble colapso y ascenso de nuevas derechas. ¿A qué me refiero con doble colapso? Es el colapso de la izquierda o de las centros izquierdas, y también este debilitamiento o en algunos casos caída de las centro derechas o derechas tradicionales. Y el tercer movimiento en simultáneo que está ocurriendo es este ascenso meteórico de nuevas derechas. Entonces a eso me refiero con el título de doble colapso y ascenso de nuevas derechas. Ha sido Chile recientemente, pero antes de eso fue Bolivia, con características muy similares. Antes de Bolivia fue, bueno, se ha dado en Argentina, tenemos Ecuador, básicamente quien hoy mira ¿qué es el mapa político de Sudamérica, a hoy 2025, fines de 2025, en comparación a cómo era mediados de 2023, 2 años y algunos meses, ha cambiado, ha dado un giro radical, ¿no? De color. Entonces hoy hay otra vez una reconstitución en el lado derecho del espectro político, liderado por las nuevas derechas. Como decimos, esto no es eh, algo único de Sudamérica, está ocurriendo también en Europa. Vamos a mencionar dos casos representativos acá, el caso de Italia y el caso de Alemania. El caso de Italia ya es un caso cristalizado, que esa nueva derecha está en gestiones de gobierno desde el año 2023, 2022-2023, y en Alemania ahí se ve un ascenso claro del el partido que en Alemania es así denominado extrema derecha, AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania. Tenemos ahí un poco los resultados de las elecciones de Chile, ¿no? Es decir, un detalle también muy interesante que arrojó las elecciones de Chile y que refleja este desplome de las izquierdas desde que todas las derechas sumadas sumaban casi el 70%. Si se suma desde el segundo lugar que fue Kast hasta el quinto lugar que fue Matei, pasando por París y pasando por Johannes Kaiser, básicamente llegaban casi a un 70%. Es decir, eso muestra otra vez la contundencia de la caída de las izquierdas, lo fuerte de esta reorganización, en el caso de Chile, multipartidaria de las derechas, del lado derecho del espectro político. Y eso es un poco lo que decíamos también, ¿no? Que muestra cómo las izquierdas y las centroizquierdas están tocando mínimos históricos. En el caso de Bolivia, que está en nuestra siguiente diapositiva, el desplome es también brutal. ¿Por qué? Porque el MAS movimiento, el socialismo, que gobernó Bolivia desde fines del año 2000, ganó la elección del año 2005, de diciembre,
y asumió el gobierno en enero de 2006. Básicamente gobernó 20 años, con una interrupción de un año por el gobierno de transición de Janine Áñez. Bien, pero con esa excepción de ese año de interregno, digamos, esos 20 años han sido de dominio del movimiento al socialismo, dominio electoral pleno. ¿Por qué? Porque en todas las elecciones el movimiento al socialismo había ganado en las elecciones presidenciales siempre en primera vuelta. Eso significa que siempre obtuvo más del 50%. En el 2000, diciembre de 2005 sacó Evo Morales 53,7 y a partir de ahí todos los resultados fueron simplemente en ascenso. Su mayor eh, pico de votación lo obtuvo el año 2014 con 61% en las elecciones presidenciales. Entonces, en esta última elección de agosto de este año obtiene el 3,1%. Es decir, apenas consiguió el partido salvar la sigla, porque de acuerdo a la legislación electoral en Bolivia, todos los partidos que no obtengan el 3% de votos perderían la sigla. Él más con el 3,1 logró ganar la sigla. Es decir, su desplome fue a su mínimo histórico y que estaba a punto de desaparecer el partido. Una cosa común con el caso de Jara y también de Argentina, como mencionaremos más adelante, es de que el candidato de la izquierda tiende a ser, es un representante del gobierno, es decir, no solamente alguien que sale de su partido, sino es un representante del ejecutivo. Eduardo del Castillo, el candidato de Bolivia, él fue ministro de gobierno de Luis Arce, pertenece al arcismo, y unos meses antes de ser candidato renuncia para fungir solamente como candidato, pero fue ministro. Lo mismo Jara, Janet Jara fue también ministra de Boric antes de la elección, meses antes de la elección, se desvincula, si no recuerdo mal, de su cargo y se presenta únicamente como candidata. En Argentina, veremos más adelante, ocurre también algo similar. Eh, Sergio Massa, el año 2023, fue ministro de Economía, ¿no? Representante del Ejecutivo. Igual luego se desvincula del Ejecutivo meses antes de la elección. Entonces, básicamente son desplomes y cuyos candidatos son representantes del Ejecutivo, como de ministros, ¿no? Am, Bien, en el caso argentino, el desplome de la izquierda, en el caso argentino sobre todo izquierda, el peronismo kirchnerista, no puede ser calificado de centro izquierda, sino de izquierda, izquierda clara. La votación que obtiene Massa el año 2023 es una de las menores que también había obtenido el peronismo kirchnerista. No olvidemos que Alberto Fernández el 2019 gana en primera vuelta. A excepción de Scioli, las elecciones anteriores de Cristina Fernández, siempre el peronismo kirchnerista había ganado en primera vuelta. Cristina Fernández nunca fue un balotaje, siempre ganó en primera vuelta. Entonces, de ganar cómodamente, pasan a desplomarse, ¿no? Mínimos históricos, redondea esta idea, en Chile, en Bolivia, en Argentina. Sin embargo, esta tendencia de mínimos históricos de la izquierda, de la centroizquierda, también se ve en Europa. En Europa se da, por ejemplo, en el caso de las elecciones de marzo de este año en Alemania, cuyo candidato era Olaf Scholz, de la coalición de centroizquierda, el SPD es centroizquierda, los verdes son entre centroizquierda e izquierda, y los liberales que se califican a sí mismos como de centro. Entonces, hicieron esa coalición que se llamó coalición semáforo, porque el color de cada uno forman un semáforo. Los SPD son los rojos, los verdes evidentemente de este color, y el FDP, los liberales, serán amarillos. Entonces, los resultados de la elección nacional alemana de este año dieron como resultado que el SPD obtenga su mínima votación desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí en nuestra diapositiva, donde estamos viendo
las columnas de colores del histórico de la votación de Alemania desde el año 49, vemos que en el año 2025 la franja roja es la menor de toda de todo el histórico, ¿no? De todo de toda esta gráfica histórica. Bien, en el caso de Italia, la centroizquierda obtuvo su menor votación en el año 2018, después precisamente siendo, cuando se dan las elecciones, siendo la centroizquierda gobierno. Había esta crisis migratoria del año 2015, repercute, en 2018 la izquierda obtiene su menor votación, obtienen 18,7% más o menos, y en el año 2022, cuando Giorgia Meloni gana la elección, la centroizquierda apenas se recupera 0,3 décimas y llega a 19,1%. Es decir, todavía se mantenía en sus fondos de votación. 0,3% no representa una recuperación, continúa siendo su mínimo histórico, ¿no? Entonces, cerramos un poco esta primera macro tendencia en los sistemas políticos, en muchos sistemas políticos de América Latina y de Europa, desplome de las izquierdas y centroizquierdas a mínimos históricos. Ya he mencionado los casos. Ahora vamos a esa otra segunda macro tendencia, que es el debilitamiento de las derechas. En el caso de Chile, es el último caso que tenemos, pero eso es más que un debilitamiento, fue una caída, porque Matei cayó al 5º lugar. Nadie esperaba una caída como esa para Matei, ninguna encuesta. En el caso de Bolivia, la derecha tradicional, los candidatos de derecha tradicional, de la centro derecha como Samuel Doria Medina, como Manfred Reyes Villa o Jorge Tuto Quiroga, que es una derecha un poco más clara, más nítida, no han sido los mayores beneficiados del desplome del MAS. De hecho, Samuel Doria Medina obtiene, no queda en los primeros 2 lugares, ninguna encuesta. Todas las encuestas preveían que Samuel Doria Medina ganaría la elección y se queda con el 3er lugar, y de hecho es una votación algo menor en relación a otras votaciones que obtuvo su alianza. Su alianza se llamó para estas últimas elecciones Alianza Unidad. Y lo mismo con Manfred Reyes Villa, no es un gran beneficiado del desplome de esas izquierdas. Jorge Tuto Quiroga obtiene el 2º lugar, pero como digo, fue ese su límite, y el resto, la derecha tradicional en Bolivia no fue la gran beneficiada del desplome del MAS. En el caso de Argentina, la derecha tradicional, vamos a la votación de Bullrich. La votación que obtiene Bullrich distaba mucho de las votaciones que había conseguido Mauricio Macri. Es decir, en el caso de Argentina sí se ve como un debilitamiento de la centro derecha. En ese momento, como candidata Patricia Bullrich, ¿no? En el caso de Alemania, la centro derecha, la Unión, CDU-CSU, se mantuvieron fuertes en la elección de este año, que fueron básicamente posición, pero las últimas encuestas e intenciones de voto muestran que la centro derecha ha sido rebasada electoralmente. Entonces, si bien se mantuvieron fuertes en la elección de marzo, pero este proceso de debilitamiento, de fuga de votantes, digamos, que experimentan las derechas tradicionales o las centros-derechas, también se ve en el caso alemán. Como digo, últimas encuestas muestran que ya no es la primera fuerza, sino es la segunda, o desplazada. En el caso de Italia, la centro-derecha también redujo mucho su votación. En el año 2022, por ejemplo, la Lega de Salvini casi perdió 50% de votación respecto de su pico que había alcanzado el año 2018. El 2018 fue el año de mejor
rendimiento electoral de la Lega de Salvini, y 4 años después, porque como resultado de que también Salvini fue parte de la coalición de gobierno entre el 18 y el 22, se desploma a casi 50%. En nuestras diapositivas se puede ver ello, como cayó la Lega de Salvini del 17% al 8,9%, ¿no? En el caso de Forza Italia también experimenta no tanto un 50%, pero casi, de un 14 a un 8% en los en el 22, ¿no? En el 2022, en la elección en que gana Giorgia Meloni. Bien, una cosa interesante es de que estas derechas tradicionales, en el caso de Italia, que experimentan estas bajas votaciones en el año 2022, fueron partícipes de las coaliciones de gobierno, o sea, fueron coaliciones de gobierno de centro-derecha. Bien, entonces, con eso vamos concluyendo un poco esta otra macro tendencia que observamos, ¿no? El debilitamiento y en algunos casos caída fuerte de las derechas tradicionales o centros derechas. En muchos de estos casos, como en el caso de Italia o en el caso de Chile, en el caso de Chile quizás históricamente un poco más claro, en el caso de Italia también. ¿Por qué? Porque las centros derechas gobernaron mucho tiempo el país. No digo ininterrumpidamente, pero digo gobernaron mucho tiempo. En el caso de Chile, desde los 90, tanto la centro izquierda como la centro derecha, hasta el estallido, fueron los que gobernaron el país, ¿no? En Chile. Bien, y el tercer movimiento macro, que es este ascenso meteórico de las derechas, eso es muy interesante de observar, porque en el caso de Cast el año 2021 gana la elección, si no recuerdo mal, la primera vuelta de la elección, y experimenta un ascenso meteórico ya en esa elección, llamando la atención de la prensa internacional y siendo calificado como ultraconservador, ultraderechista, etcétera, y en los grupos más de activistas de izquierda como fascistas, fachos, ¿no? Bien. En el caso para esta elección, Cast se mantiene ahí firme, obtiene el segundo lugar, pero es interesante este ascenso meteórico. En 2021 se vuelve noticia internacional, ¿no? Y para estas elecciones se mantiene. En el caso de Bolivia, fue un ascenso meteórico de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, las encuestas previas a la elección de agosto de este año daban a Rodrigo Paz entre un cuarto o un quinto lugar y sorprendió a todos obteniendo el primer lugar con una amplia diferencia respecto del segundo lugar, que fue Jorge Quiroga. Rodrigo Paz fue la primera vez que se presentó como candidato a la presidencia. Antes había sido senador de un partido de centro derecha. Este detalle es interesante, luego lo vamos a mencionar, vamos a recuperar. Ahí también había sido en su larga trayectoria política, fue también alcalde, concejal, diputado, es decir, básicamente él había obtenido todos los cargos que se pueden aspirar en la política. Diputación, senaturía, una concejalía, luego alcalde y ahora presidente. Se resalta evidentemente su ascenso sorprendente. Y en la segunda vuelta se confirma con una diferencia holgada de 9% sobre Quiroga. En el caso de Argentina, recordemos que Javier Milei en las elecciones del año 2021, él y su alianza, su fuerza política, se presentan para las elecciones de la ciudad de Buenos Aires y obtienen apenas 2 diputaciones, era él y Victoria Villarroel. 2 diputaciones, o 2 representaciones, mejor dicho, ¿no? Detentadas por Javier Milei y Victoria Villarroel. El año 2023, Javier Milei se ubica en el segundo lugar. Sí, hay un ascenso ahí, igual tremendamente meteórico, para ganar luego el balotaje sobre
se eligió Massa. Igual fue la primera vez que se postuló como presidente Javier Milei, pero de tener dos representaciones en una elección de la ciudad a ser segunda fuerza electoral en primera vuelta en el año 2023 y luego ser presidente previo balotaje del mismo año. En el caso de Italia, el ascenso de Meloni también es meteórico. Sigue las mismas características que estamos mencionando, porque Meloni obtiene en el año 2022, pasa del 4,3% que había obtenido en 2018 al 26% en 2022. ¿No? Esto es casi, diríamos que, a ver, se multiplica por varias veces, ¿no? Por lo menos se multiplica por 6 veces la votación que obtiene Meloni. Hace un por 6. Bien, no, también es interesante mencionar, más adelante lo voy a volver a conjuncionar con otro detalle, que Meloni antes había sido ministra de Deporte y Juventud de Berlusconi, mucho antes de fundar su partido, ¿no? En el caso de Alemania, AfD, vamos otra vez a nuestra diapositiva, donde están las columnas, eh, con los resultados históricos en Alemania. Vemos como la franja de AfD de los años 2013, de ser una franja, la menor franja de todos los partidos concurrentes en esa elección, va creciendo sorprendentemente, ¿no? Respecto en comparación a lo que crecen o decrecen los demás. Y básicamente del año 2021 al año 2025, el AfD casi duplica su votación. Y hoy, según esas últimas encuestas que he mencionado hace un momento, AfD ya habría sobrepasado a la Unión. Hoy sería, según esas intenciones de voto, la primera fuerza electoral en Alemania. Bien, entonces tenemos esos tres movimientos simultáneos. El desplome de las izquierdas a mínimos históricos, un debilitamiento y caída también parcial en algunos casos más o menos claro, de las centros derechas o derechas tradicionales, y un tercer movimiento eh, muy llamativo, que es este ascenso meteórico de las nuevas derechas. La pregunta es, ¿por qué esto está ocurriendo? ¿Qué explica? ¿Cuáles son los mecanismos detrás de estas macro tendencias en estos sistemas políticos? Y acá en nuestras diapositivas tenemos un pequeño gráfico que intenta describir el mecanismo causal detrás de estos procesos macro, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es de que largos gobiernos de centro izquierda o de izquierda, podemos también aquí decir, o gobiernos de centro que han seguido agendas de izquierda, en el caso de Bolivia, izquierda clara, movimiento socialismo durante 20 años, ¿no? En Argentina, izquierda clara, peronismo kirchnerista, a excepción de los 4 años de Macri, donde está la centroderecha, también por eso se veía en la opinión pública como inefectiva, por excepción de ello, gobierno peronismo kirchnerista desde Néstor hasta Alberto Fernández, ¿no? Cristina tuvo dos gestiones, a Néstor 1, Alberto 1, etcétera. Bien, en el caso de Chile, se ha tenido gobiernos de centro derecha y de centro izquierda y que han seguido agendas, digamos agendas que estaban marcadas por una distancia estratégica con la derecha, o dicho de otra manera, agendas de izquierda o agendas de centro izquierda, ¿no? En el caso de Italia, en el caso de Alemania, antes de pasar al caso de Italia, vemos que una de las cosas que se criticaba mucho, o que se han criticado, y los especialistas también lo mencionan cuando tematizan estos temas, mencionan que
eh, la agenda que habría seguido los gobiernos alemanes desde hace varias gestiones, que incluye Merkel, han sido agendas marcadas por reivindicaciones de la izquierda. Digamos, ha habido una agenda de izquierda que también se ha seguido en Alemania, entre los en los gobiernos de tanto de centro derecha o estos gobiernos de centro izquierda que se ha tenido en la coalición semáforo. Y en el caso de Italia, bueno, ha habido largos gobiernos de centro derecha. Entonces se han tenido, eh, bueno, largos gobiernos que han seguido, ya sea de izquierda, centro izquierda o de centro, que han seguido agendas de izquierda, que han generado como resultado varias crisis. En algunos países el orden de las crisis varía y en otros simplemente es muy similar. En el caso de Bolivia, por ejemplo, las crisis que generó el gobierno del MAS, las más álgidas fueron y todavía son desabastecimiento primero, escasez de dólares, desabastecimiento de combustible como consecuencia de la escasez de dólares, porque Bolivia importa combustible, y como consecuencia de ambos, desabastecimiento de alimentos, porque los productores de huevos, de pollo, de arroz, etcétera, compran insumos para su producción con dólares y requieren para su producción y para la comercialización, el transporte de combustible. Entonces, eso ha aparejado a escándalos de corrupción, aumento de la criminalidad, del crimen organizado, del narcotráfico. El narcotráfico, la presencia de cárteles en Bolivia ha proliferado durante el gobierno del MAS. Y hoy en Bolivia se ven en las noticias de manera recurrente casos de sicariato, que antes eran un típicos, ¿no? Todos asociados con rendición de cuentas entre grupos de narcotráfico. Bien, entonces en el caso de Bolivia, las principales variables de la crisis eran de menos, digo, de más a menos, eran económicas, y luego recién venían las de, como digo, seguridad, o crimen organizado, narcotráfico. Lo mismo que en Argentina, las aristas más importantes de la crisis eran primero las variables económicas y luego recién venía seguridad y lucha contra el narco. En el caso de Chile, las variables un poco se invierten. Primero, hoy en Chile han sido, o al menos así lo percibe la población, hay cuadros sobre ello, de que los problemas de seguridad y los problemas de la percepción de una migración masiva están en los primeros lugares y luego recién vienen las variables económicas. En ello se parece el caso de Chile a Europa, donde tanto la percepción de una migración masiva sin control, como lo resultante de ello, un incremento en una percepción de inseguridad. Han habido muchos atentados en Alemania que alimentan esa percepción, y luego recién vienen las variables de tipo económico, estancamiento económico, inflación. Hubo mucho tiempo en toda la Unión Europea, derivado de los estímulos fiscales y monetarios que hubieron durante el COVID, etcétera. Entonces, primero, en el caso de Europa, como en Chile, sostienen el orden de las variables de la crisis. Son primero migración, seguridad y recién vienen las económicas. En el caso de Bolivia y Argentina eran primero las económicas y luego venían estas otras variables. Pero en todos estos casos son crisis de múltiples aristas que han sido resultado, o al menos así percibe la población, todo esto es percepción de la población, percibe que son resultado de estos largos gobiernos de izquierda, de centro izquierda o de centro, que han seguido agendas de izquierda. Bien, esto ha ocasionado que se dé una erosión en la representación de estas fuerzas políticas, de los candidatos típicos y de las fuerzas políticas típicas de centro izquierda, y de la centro derecha. Y ello ha quebrado, ¿no? Como digo, estas crisis que han penetrado han calado en la percepción pública. Ello después de erosionar su representación de la izquierda, ha
quebrado las narrativas que sostenían a los gobiernos de izquierda, de centro izquierda o a las agendas de izquierda, digámoslo así, que en muchos casos también eran sostenidas por la centro derecha, y ha roto tabúes que pesaban sobre derechas más claras. La prensa probablemente quizás querrá decir mejor derecha radical o de extrema derecha. Bien, el caso es de que ambas cosas que se dan en la psicología electoral se han roto, una las narrativas de izquierda y otra los tabúes que pesaban sobre la derecha. Y esto como producto, digo, de estas múltiples crisis que la población percibe son resultado de estos largos gobiernos o agendas de izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado electoral de ello? Vemos esos resultados, desplome de la izquierda, que arrastra también en su desplome a la centro derecha, que cogobernó en algunos casos con ellos, compartieron agenda o cuando gobernó en solitario, como en el caso de Argentina, fue inefectivo en la percepción de la población. Y el gran beneficiado fue estas nuevas derechas, ¿no? Entonces, estas nuevas derechas, sintetizando, se han beneficiado tanto del voto decepcionado de los bolsones de votantes que antes apoyaban a la izquierda y que al ver los resultados que hemos mencionado, se decepcionan y cambian radicalmente de opción. Y también se benefició las nuevas derechas del voto frustrado del votante que era tradicionalmente de derecha y que vio cómo sus fuerzas, sus candidatos tradicionales de derecha o de centro derecha se habían centrificado o habían asumido agendas de centro o de izquierda, habían perdido identidad, etcétera. Entonces, se beneficia, como digo, tanto del voto decepcionado, los que antes votaban a la izquierda, y del voto frustrado, los que eran tradicionalmente de derecha, pero que han visto cómo sus tradicionales opciones de derecha se habían centrificado o perdido identidad. Entonces, estos son los mecanismos que nosotros eh, lo ordenamos analíticamente así, creemos que están detrás de estas macro tendencias. Esto último que he mencionado lo podemos ver en esta diapositiva, ¿no? El votante tradicional de derecha había visto centrificación, cogobierno, pérdida de identidad, tibieza, etcétera, ¿no? Como ya para ir cerrando la parte de la exposición, es que estas nuevas derechas, casi en todos los casos, con excepción de Milei, pero porque Milei es un outsider, pero en todos los otros casos provienen de la derecha tradicional o de la centro derecha. Vamos desde Europa. Meloni fue parte del otro partido de derecha, Alianza Nazionale. Y con Alianza Nazionale, esta alianza hace una coalición con Berlusconi y gobiernan. Y en el pasado, Meloni fue ministra de Deporte y de Juventud. Y luego Meloni dice que durante el gobierno de Berlusconi, la derecha auténtica, genuina, estaba a punto de desaparecer. Y por eso ellos deciden fundar el Fratelli d'Italia, ¿no? El partido de Meloni. Bien, vamos al caso de AfD en Alemania. Los fundadores de AfD en el año 2013 han provenido tanto de la derecha tradicional, de la CDU sobre todo, y incluso en algún caso del Partido de los Liberales, del FDP. Tenemos, por ejemplo, nombres como el caso de Joachim Starbati, Bernd Lucke, Alexander Gauland. Ellos provinieron de la CDU. O el caso de Hans Olaf Henkel, que provino del FDP, del Partido de los Liberales, ¿no? Y hoy, entre los Vorsitzenden que hay en AfD, o sea, como los ejecutivos del partido, Tino Kruppala, él fue antes, él fue miembro de la Jungenunion, o sea, de los jóvenes de la Unión, que también proviene de su juventud de la derecha tradicional, ¿no? En América Latina, vamos a Chile,
José Antonio Caz fue parte de la UDI, y la UDI también en su momento había sido parte de estas múltiples coaliciones de derecha para generar gobernabilidad. Y Cast en algún momento dice que la UDI había perdido, se había alejado de las ideas de Guzmán, y, y que cada caso compartía con ello, y se retira, ¿no? En el caso de Bolivia, Rodrigo Paz, como había mencionado antes, él fue antes, previamente a ser presidente, ahora él fue senador por la agrupación ciudadana de Carlos Mesa Gisbert, expresidente y varias veces candidato, es con una agrupación y una orientación de centro derecha. Entonces, es, Rodrigo Paz, si bien ha sido antes también un político independiente, pero tiene también esa afiliación previa, ¿no? En el caso de, bueno, Milei era un outsider de la política, pero en el pasado Milei fue también crítico como también valoró muchas cosas de Macri. Derechas claras, nítidas, provienen de la centro derecha, todos sus casos, ¿no? Otra cosa muy interesante de mencionar es de que estas nuevas derechas que están ganando electoralmente, que están obteniendo victorias, eh, en el caso de Bolivia, donde tenemos sistemas presidencialistas, y casi en todos los casos con una fórmula de balotaje para elegir al presidente, después de la primera vuelta, las derechas cuando ganan o, obtienen uno de las dos posiciones para entrar al balotaje, hacen acuerdo con las otras derechas. Vamos al caso de Argentina. Después de la primera vuelta, Macri y Bullrich dan su respaldo y hacen una alianza con Milei para ganar el balotaje. Pero además de ganar el balotaje, luego para conformar el Ejecutivo y construir alianzas legislativas. Gente que antes fue del gobierno de Macri están en el gobierno de Milei, desde Bullrich, Caputo, Sturzenegger y otros, ¿no? El mismo patrón se ha seguido en Bolivia. En Bolivia, después de la primera vuelta, la centro derecha de Samuel Doria Medina le da su respaldo a Rodrigo Paz para la segunda vuelta. Y una vez concluida la segunda vuelta, Jorge Tuto Quiroga le da su respaldo legislativo pleno a Rodrigo Paz. Es decir, en el caso de Chile, antes de redondear esta idea, en el caso de Chile, después de la primera vuelta, Matei, Johannes Kaiser, el expresidente Frei, miembros de la familia Piñera manifestaron su apoyo a Cast para el balotaje. Y ahora que concluyó el balotaje con resultados que todos sabemos, es de esperar de que miembros de estas múltiples fuerzas de derecha sean parte tanto del Ejecutivo, digamos, del gabinete que conforme Cast, como serán claves para construir sus soportes legislativos. En el caso de Europa, siendo sistemas parlamentarios, las alianzas son aún más necesarias. Meloni se hizo gobierno en alianza con los partidos de centro derecha y derecha tradicional, Forza Italia y la Lega de Salvini. Esta alianza entre las derechas, o más bien, esta alianza de las nuevas derechas con la derecha tradicional, no se ve en Alemania. En Alemania hay esto que se llama Brandmauer, es un muro infranqueable hacia la AfD. Pero es el único lugar donde se mantiene ese muro. En todos los otros lugares se han hecho coaliciones, alianzas, tanto para el balotaje, previo al balotaje, post balotaje, para constituir gabinetes y apoyo legislativo. Y en sistemas parlamentarios como Italia se han conformado los acuerdos parlamentarios, las alianzas, para constituir gobierno. ¿Cuánto tiempo se mantenga esto en Alemania? Es una pregunta interesante. Ya en ciertos sectores de los gobiernos locales, en ciertas regiones, ya hay un trabajo relativamente conjunto. Y en el sector del Parlamento Europeo también ya han habido un par de casos donde la AfD han votado juntos con digamos,
con partidos que no son o se califican de extrema derecha, ¿no? Entonces, pero en el nivel federal, ahí es donde todavía se mantiene esta Plan Magua. En algunos países, como en Chile, esta reconfiguración de la parte derecha del espectro político se da de forma multipartidaria y en otros casos de forma unipartidaria. En Argentina es por el momento solamente La Libertad Avanza y Javier Milei. Es decir, surgieron Provincias Unidas, partido de los gobernadores, pero que se discute si eso tendrá proyección nacional o solamente provincial. Mientras tanto es Milei y La Libertad Avanza. En Bolivia es Rodrigo Paz y su nuevo partido que intentará fundar entre las derechas como de nuevos actores de derecha. En el caso de Alemania tenemos la AfD, hay algún otro partido que está minúsculo que no se lo menciona, pero de relevancia es AfD. Y en Italia, no el único, pero de más relevancia es Fratelli d'Italia. Quizás en eso el caso de Chile se parece al caso de los Países Bajos, donde han surgido en los últimos años múltiples partidos de derecha de todos los matices. Entonces hay una reconfiguración en el lado derecho del espectro político de forma multipartidaria en los Países Bajos y en Chile y en los otros países de forma unipartidaria o con relevancia de un candidato o un partido, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo las nuevas derechas están reconfigurando sus sistemas de partidos, sus sistemas políticos, eh, y realineando a todo el espectro de la derecha. ¿Por qué? Porque ellas están ejerciendo de líderes de las alianzas. La derecha tradicional es parte de la alianza, pero bajo el liderazgo de estas nuevas derechas, ¿no? Entonces, amigo, así tenemos un poco el marco de estas macro tendencias, por qué está ocurriendo eso y un poco cuáles son sus características. Todo esto con el objetivo de no de juzgar de lo que está ocurriendo, eso se hace todos los días, lo hace cualquier persona, sino de comprender. Primero ver las macro tendencias, observarlas y luego tratar de comprender, explicar por qué ocurre ello.